Buenas noches, hermanos, hermanas. Aquí estamos en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana Española. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Vamos a dar comienzo a nuestro oficio vespertino y antes de comenzar siempre planteamos un tema de oración, poder orar y en esta noche que llegamos ya al fin de semana, viernes, que podamos estar en tranquilidad, en calma. Muchos han terminado ya sus trabajos, nos enfrentamos al fin de semana y quería orar, hermano, para que pueda crecer en nosotros la relación con Dios, la relación con Jesús, la relación con el Espíritu Santo, que podamos experimentar más de la presencia del Señor, que veamos que es una realidad. A veces no somos plenamente conscientes de los dos mundos en los que vivimos, el mundo material que vemos y el mundo espiritual que no vemos. En Génesis capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, lo primero que creó no fue la tierra, fue los cielos. Dicen los comentaristas judíos, dicen que está hablando de la creación espiritual y de la creación material. Los cielos es el lugar donde está Dios. Y daros cuenta de que en el credo, el credo que hacemos los domingos, en la Cena del Señor, en ese credo resulta de que decimos que Dios es el creador de lo visible y de lo invisible. Pero de la parte invisible, viviendo en un mundo tan materialista como el que vivimos, pareciera que no fuera real, o que fuera una ilusión, o que fuera algo psicológico, o algo de nuestra mente. Pero no, hermanos, el mundo espiritual es más real incluso que el mundo material. El mundo material tendrá su fin, pero el mundo espiritual es eterno. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, hermanos, en esta noche yo quiero que podamos orar al Señor, abrir nuestros corazones, abrir nuestra mente, abrir nuestras vidas a lo espiritual, a lo trascendente, a esa presencia de Dios. Me viene a la mente ese día cuando Moisés, ya con 80 años, estaba pastoreando las ovejas en el desierto y de pronto vio una zarza que estaba ardiendo y no se consumía, y entonces la curiosidad le llevó a acercarse a ese lugar. Y de pronto en ese lugar desértico, inhóspito, de pronto Dios le dijo que se quitara las sandalias porque el lugar donde estaba pisando era un lugar santo. Hermanos, que nuestra oración en esta noche pueda ser que este lugar, este momento, esta hora en la que nos disponemos a tener nuestro oficio vespertino pueda ser ese lugar santo, ese lugar de la manifestación de la presencia de Dios. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia creyendo al 100% que tú estás al lado de nosotros. Creyendo las palabras del libro de Hebreos que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, que en esta noche tú puedas abrir nuestros ojos y oídos espirituales, que puedas, Señor, sacarnos del materialismo y darnos la sensibilidad, la gracia de percibirte, de sentirte, de emocionarnos con tu presencia, de querer más de ti, de tener más sed de ti, de querer estar cerca de ti, Señor. En esta noche concédenos, te pedimos, por favor, la gracia de que puedas cambiar nuestros corazones. Que al hablar de tu Hijo en esta noche se nos abran los ojos y podamos verlo, y podamos amarlo más, y podamos, tomados juntos de la mano, caminar por ese camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto, por el sacrificio en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues después de orar,
comenzamos nuestra liturgia, decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz, amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el número 4 de nuestra liturgia, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él va a oír nuestra súplica. Oramos todos juntos, hermanos, desde nuestra casa, diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas, a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor sea siempre con vosotros. Decimos nuestra lauda durante el Adviento, que dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo número 84, estamos leyendo los salmos de los 80, y me vais a permitir que hoy me voy a dar un pequeño capricho, porque de los salmos 80 me he saltado 2 o 3 para poder leer en esta noche el Salmo 84. Os voy a confesar que es mi salmo preferido, de los 150 salmos es mi salmo preferido, el Salmo 84. Se titula Anhelo por la casa de Dios. Así que quiero que me permitáis que disfrute estos momentos. Habré leído, no exagero si dijera, miles de veces este salmo, y es uno de mis salmos realmente preferidos. Me identifico plenamente con todo lo que dice este salmo. Y dice así: Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí.
donde pongas sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué maravilla! Mejor no me pongo a comentar el Salmo porque se nos pasaría todo el estudio de hoy, y así que voy a entrar directamente a otro tema apasionante como el que estamos escuchando, que es el aproximarnos a este personaje que es Jesucristo, al que nos estamos acercando desde un punto de vista histórico, con los últimos conocimientos teológicos que hay desde los campos de la exégesis, desde los campos de la arqueología, de la historia, desde la crítica literaria, en fin. Maneras nuevas de acercarnos al Señor. Ayer nos quedábamos con el personaje de Juan el Bautista, de las cosas que él estaba haciendo, y nos quedamos con la promesa de que hoy hablaríamos de ese determinado momento en el que Jesús también se acerca al Bautista. También escucha esa llamada que el Bautista hacía a la conversión, y también, lo más importante y lo más misterioso al mismo tiempo, también Jesús se hace bautizar por él en las aguas del río Jordán. Ayer ya dije que se sabe con bastante exactitud que eso tuvo que ocurrir en el año 28, aproximadamente en torno al año 28. Se trata, dicen los expertos, de uno de los datos más seguros. Es decir, podemos saber que en el año 28 después de Cristo Jesús se hace bautizar por Juan el Bautista. Y este dato es uno de los más seguros porque es un problema para los primeros cristianos, para las primeras comunidades, cuando se escriben los evangelios y se cuentan estas cosas. A nadie se le habría ocurrido inventarse algo que, como vamos a ver ahora, resulta cuando menos, vamos a decirlo así, embarazoso. Es decir, esto lo único que podía era crearle dificultades a los discípulos de Jesús. Son dos los problemas que planteaba el bautismo de Jesús. Porque si Jesús acepta ser bautizado por Juan, era como decir, y aquí está el debate, si Jesús se deja bautizar por Juan, es como decir, ¿será Juan superior a Jesús? O dicho de otra manera, ¿será Jesús inferior a Juan el Bautista? Y ahora de ahí nos vamos al segundo problema. Si Jesús además baja al río Jordán como todos bajaban, hay un aspecto significativo, y es que todos, recordar que ayer explicábamos, bajaban confesando sus pecados. Y Jesús baja al río Jordán. Claro. Si admitimos que Jesús también, como todos, confesó sus pecados, entonces estaríamos hablando algo contradictorio. Entonces Jesús era también pecador. Así que estas cuestiones no eran nada teóricas. Algunos cristianos vivían probablemente en contacto con ambientes donde Juan había bautizado y no a Jesús. Entonces, claro, los cristianos no podían negar el hecho, pero
lo presentaron para que pudiéramos entender qué era lo que significaba. Marcos, que se supone que es el evangelista más antiguo, él dice, solamente de una manera escueta, dice, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Eso es lo que dice nada más, una cosa bastante escueta. Inmediatamente añade que cuando Jesús sale de las aguas, tiene una experiencia extraordinaria. Y entonces dice que vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él como una paloma y que escuchó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. De esta manera nos resulta más creíble, nos resulta más normal entender que Jesús se hubiera dejado bautizar por Juan, porque realmente ya Juan, como dijimos ayer, había dicho que Jesús era en realidad aquel personaje que definía como el más fuerte, el que había de venir después de él, que bautizaría con espíritu, que bautizaría con fuego. Mateo, el Evangelio de Mateo da todavía un paso más adelante, y cuando Jesús se acerca a ser bautizado, dice que el bautista trata de apartarlo con estas palabras diciéndole, ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Eso lo dice Mateo. Y Jesús le responde, conviene que cumplamos toda justicia. Así pues, de esa manera queda claro que en realidad Jesús no necesitaba ser bautizado. Si lo hace, será por alguna razón desconocida que le empuja a actuar de esa manera. Cuando llega Lucas, ya no necesita darle ningún retoque, puesto que ya él menciona el bautismo de Jesús, ya suprime la intervención del bautista. Tener en cuenta que cuando está escribiendo eso ya está encarcelado por Antipas, así que Jesús ocupa toda la escena y mientras está orando vive esa experiencia maravillosa, extraordinaria que nos sugiere Marcos, del Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, abriéndose los cielos y el Padre exclamando, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Resulta de que Juan, el cuarto evangelista, ya ni siquiera cuenta el bautismo. Juan no es ya ese bautizador de Jesús, sino el testigo que lo declarará, y estas son las palabras de Juan en ese momento en que Jesús se está acercando a Juan y Juan declara delante de todo el mundo para que todo el mundo se entere, dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué frase más tremenda. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando pensamos en Jesús, hermanos, hermanas, cuando pensamos en Él, poder pensar, ahí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Jesús, el que quita el pecado del mundo. Así que, y también declara el Evangelio de Juan que Jesús es el que viene a bautizar con el Espíritu Santo. Dejando esta lectura cristiana posterior, tenemos que tener en cuenta de que es innegable que Jesús fue bautizado por Juan. Para Jesús, el bautismo, hermano y hermana, es un momento totalmente decisivo. Para Jesús significa, a partir de ahí, significa un giro total en su vida. Resulta de que hemos hablado que ese joven artesano, 30 años artesano, viviendo en Nazaret, en esa pequeña aldea perdida en las montañas, ese lugar no tan conocido que ni siquiera Flavio Josefo lo mencionó, ni tampoco salió en el Talmud, un sitio pequeño, en España diríamos a donde no llegaban ni las cabras, un sitio ahí perdido en mitad de la montaña, quién sabe si hasta si Jesús vivía en una cueva, con esa vida dura diaria, y de pronto Jesús ha dejado a su familia, se ha marchado al desierto, se ha dejado bautizar por Juan, y para Jesús comienza
un nuevo tiempo de su vida. Es como decir, ahora ha llegado el momento. Ahora es cuando mi Padre me manda a hacer aquello para lo cual he venido. Entonces Jesús en adelante se va a dedicar en cuerpo y alma a una tarea de carácter profético tan increíble que fijaros que va a sorprender increíblemente a sus familiares y vecinos. Jamás sus familiares, sus hermanos, sus hermanas. En el caso de María me callo porque María sí había sido, por la experiencia personal que ella tuvo que vivir, imaginaros llevar en su vientre al mismo Dios, Jesús como Dios, llevándolo en su vientre. Evidentemente ella sí sabía quién era Jesús totalmente, pero sus hermanos, sus hermanas no habrían visto nada extraordinario, lo más probable, y se quedan alucinados del cambio de Jesús. La pregunta del millón sería, ¿podemos saber algo de este momento que fue tan importante para Jesús, que vivió junto al Bautista y que va a marcar de una manera tan decisiva su vida? Podríamos decir que esa decisión de Jesús de hacerse bautizar por Juan nos deja algo así como entrever un poco algo de la búsqueda de Jesús. Recordar que estamos hablando en el tema que nos ocupa hoy, que es la segunda parte de Jesús como un buscador de Dios. Daros cuenta de lo siguiente. Vamos a hacer algunas reflexiones. Si Jesús acepta ser bautizado por Juan, ¿qué significa eso? Significa que está compartiendo entonces la visión desesperada de la situación de Israel que tenía Juan el Bautista. Acordaros que hemos hablado de que el pueblo necesita una conversión radical para poder acoger el perdón de Dios. Es algo límite. Están en el límite de que ya no haya remedio, de que ya no haya vuelta atrás. Perdón. Pero Jesús comparte también, y sobre todo, comparte la esperanza del Bautista. Le atrae la idea, perdón, le atrae la idea de preparar al pueblo para el encuentro con Dios. Pronto todos, con Jesús, van a conocer esa irrupción salvadora, esa esperanza que recoge inicialmente el Bautista, pero que no la olvidará Jesús jamás. Será el objetivo principal cuando, dentro ya de un horizonte nuevo, Jesús se va a dedicar a hacer realidad, sobre todo, llevar la esperanza, ahora que estamos en tiempo de Adviento, qué interesante que estemos diciendo esto, llevar la esperanza a los más desgraciados. Llamar al pueblo para que pueda acoger a su Dios. Despertar la esperanza en los corazones. Trabajar por la restauración del pueblo de Israel. Buscar una convivencia más justa y más fiel a lo que era la alianza. Probablemente Jesús, en ese desierto del Jordán, tiene claro cuáles son ya las grandes líneas de su misión. Jesús asume el bautismo como un signo y como un compromiso de un cambio radical. Eso planteaba el Bautista. Al hacerse bautizar Jesús, está asumiendo el mensaje de Juan el Bautista. Se bautiza quien está dispuesto a un compromiso de un cambio radical. Así lo exigía el Bautista a todos los que acudían a sumergirse en el Jordán. También podríamos decir de alguna manera que Jesús quiere concretar su ministerio, su servicio, a través del signo de ese bautismo de conversión. Podemos preguntarnos, ¿no es este el mejor modo de acoger a ese Dios que llega ya a purificar y a salvar a Israel? Ese Dios al cual Juan el Bautista le estaba preparando el camino. Así que Jesús se desvincula de su familia y se entrega a su pueblo. Olvida también su trabajo. Solo le atrae la idea de colaborar en aquel movimiento admirable de conversión que había iniciado Juan.
cuando en medio del silencio del desierto se acallan de noche los gritos del Bautista. Acordaros que la Biblia nos dice que el Bautista gritaba su mensaje y ya no se oye ese rumor de la confesión de la gente confesando sus pecados, de quienes estaban sumergiendo en el Jordán. Entonces sucede que Jesús escucha a Dios. Y al escuchar a Dios, al escuchar la voz de Dios, Dios lo está llamando a una misión completamente nueva y diferente. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús no se vuelve inmediatamente a Galilea. Todavía permanece un tiempo en el desierto junto al Bautista. No se sabe cómo pudo ser la vida de aquellos que se movían en torno a Juan el Bautista. Hay estudiosos que hablan de que podría tener dos tipos de seguidores. Dicen que la mayoría de ellos, una vez que se bautizaban, la mayoría se volvían a su casa. Aunque se volvían ahora de una manera diferente, manteniendo la conciencia de que formaban parte del pueblo renovado que se estaba gestando en torno a Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista. Pero otros, los menos, se quedaban con él en el desierto, ahondando más en el mensaje, ayudándole de cerca en su tarea. Podremos decir que eran como sus discípulos. Probablemente llevarían, igual que Juan el Bautista, un estilo de vida austero, un estilo de vida de oración, siendo inspirado permanentemente por las palabras del profeta. Jesús no solamente acoge ese proyecto de Juan, sino que también parece que pasa un tiempo entre ese grupo de discípulos y de colaboradores. Las fuentes realmente no nos permiten decir mucho más de esto de lo que estamos hablando. ¿Le ayudó Jesús a bautizar a Juan el Bautista? Puede ser. ¿Lo habría hecho con entusiasmo? Seguramente. Es allí donde conoce a dos hermanos. Entre los discípulos de Juan el Bautista, Jesús conoce a dos hermanos que se llamaban Andrés y Simón. ¿Te suenan de algo? También allí conoce a un amigo suyo, a Felipe. Felipe era amigo de Andrés y Simón, que eran oriundos todos del mismo pueblo de Betsaida. Los tres pertenecían al círculo del Bautista, aunque más tarde se convertirían en discípulos de Jesús. Y ahora hablamos, hermanos, de ese nuevo proyecto que Jesús inicia después del bautismo. Daros cuenta de que Juan el Bautista inicia un movimiento que se empieza a notar en realidad en todo Israel. Es un avivamiento nacional. Incluso los grupos que eran tachados de indignos y pecadores, como los recaudadores de impuestos o las prostitutas, también acogen el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista. Recordar que solamente, una vez más, van a ser solo las élites religiosas, los herodianos del entorno de Antipas, los que se resisten al mensaje. ¿Por qué? Porque estaban muy felices viviendo la vida bella, la vida buena, esa vida loca, como dice la canción. Entonces no les interesaba escuchar un mensaje de conversión radical. Todo entusiasmo del pueblo por un nuevo orden de cosas inquietaba a los gobernantes en su status quo. Por otra parte, resulta que además, para colmo, el Bautista es que denunciaba con valentía el pecado de todos y no se detenía ni siquiera ante la actuación inmoral del propio rey, de Antipas. Así, Juan termina convirtiéndose en un profeta peligroso, sobre todo cuando se da el caso de que Herodes repudia a su esposa para casarse con Herodías, que era la mujer de su hermanastro Filipo, a la que había conocido en Roma durante sus años juveniles. Claro, no es difícil entender la inquietud, el malestar que provoca este hecho. Entonces, Antipas estaba casado con la hija de Aretas IV, rey de Nabatea. Ese matrimonio había sido bien acogido, pues sellaba la paz entre la región de Perea y aquel pueblo fronterizo
que era un pueblo siempre hostil y guerrero. Ahora, al divorciarse, se rompía de nuevo la estabilidad. Los nabateos lo consideraron entonces como un insulto a su pueblo y se dispusieron a luchar contra Herodes Antipas. Claro, la situación se vuelve explosiva cuando llega este profeta, Juan el Bautista, que está predicando, acordaros, a menos de 20 kilómetros de la región, de la frontera con los nabateos, y se pone a denunciar públicamente la actuación del rey, considerándola contraria a la Torá. Flavio Josefo informa que entonces Herodes, digo textualmente, temió que la enorme influencia de Juan en la gente indujera algo así como una especie de revuelta y consideró mucho mejor eliminarlo antes que afrontar luego una situación difícil con la revuelta y lamentar la indecisión. Esto lo cuenta el historiador judío Flavio Josefo. Así que antes de que la situación empeorara, Antipas manda encarcelar al Bautista en la fortaleza de Maqueronte y lo termina ejecutando luego más tarde, todos sabéis, cortándole la cabeza. Tenemos que ponernos en situación. Ese profeta que estaba predicando arrepentimiento, pero también estaba transmitiendo la esperanza de una posible solución de parte de Dios, de pronto es ejecutado. Eso tuvo que causar realmente un gran impacto entre el pueblo. ¿Por qué? Porque con él desaparecía ese profeta encargado de preparar a Israel para esa venida definitiva de Dios, del Mesías. Así que al morir Juan el Bautista, todo el proyecto de Juan quedaba interrumpido. No había sido posible siquiera ni completar la primera etapa, la de la preparación. Por eso la conversión de Israel quedaba como inacabada. Y claro, la pregunta surge, ¿qué pasaría entonces ahora con el pueblo? ¿Cómo entonces iba a actuar Dios? Entre los discípulos y los colaboradores de Juan, todo quedaría en inquietud y en desconcierto. Esa es la realidad. Y en ese marco, en ese momento, es que Jesús reacciona de una manera sorprendente, muy sorprendente. Jesús sorprende. ¿Por qué? Porque no abandona la esperanza que animaba al Bautista. No abandona la esperanza, sino que la va a radicalizar hasta extremos insospechados. Fijaros que Jesús no sigue bautizando como otros discípulos de Juan, que continuaron su actividad después de muerto. Es decir, los discípulos de Juan todavía siguieron la predicación de Juan y el bautismo de Juan. Pero Jesús no. Jesús da por terminada ese tiempo de estar con el Bautista y inicia un proyecto diferente para la renovación de Israel. Aquí empieza lo bueno, aquí empieza lo interesante, por decirlo de alguna manera. Y es que en Jesús se comienza a despertar una convicción. Dios va a actuar. En esta situación desesperada que ya hemos descrito en los primeros temas, de un modo insospechado e inesperado. Quiere decir que la muerte del Bautista no será el fracaso de los planes de Dios, sino el comienzo de una acción salvadora. Dios no va a abandonar al pueblo, al contrario, ahora es cuando va a revelar todavía mejor su misericordia. Y ahí en ese contexto, hermanos, que estamos hablando, Jesús comienza a verlo todo desde un horizonte nuevo. Ya da por concluido el tiempo de preparación en el desierto. Empieza la irrupción definitiva de Dios. Hay que situarse de una manera diferente. Lo que Juan estaba esperando para el futuro, recordaros, preparad el camino al Señor, el Señor viene, ahora se hace realidad. Ahora es cuando comienzan esos tiempos que ya no pertenecen a la época vieja de la preparación, sino que ahora pertenecen a un tiempo nuevo, una era nueva. Llega ya con Jesús la salvación de Dios. No es solamente, hermanos y hermanas, no es solamente un cambio de perspectiva, no estamos hablando de un cambio de perspectiva.
Eh, estamos hablando de que Jesús va a comenzar algo completamente nuevo. Jesús nos plantea desde su manera de ser una confianza total en la misericordia de Dios, que va a llevarlo a transformar de raíz lo que estaba esperando Juan. Cuando termina la preparación del desierto, al pueblo le está aguardando en la lógica del Bautista lo que sería, o sea, el pueblo está esperando algo así como un gran juicio purificador de Dios. Está esperando el bautismo con fuego. Y solo después de esa irrupción transformadora y salvadora por medio del bautismo del Espíritu. Sin embargo, he aquí la cuestión, hermanos, aquí quiero ya que nos introduzcamos en la profundidad de quién fue Jesús, en quién fue Jesús. Aquí quiero, hermanos, que nos introduzcamos en el conocimiento del corazón de Jesús. Aquí está Juan el Bautista prediciendo el juicio purificador de Dios. Y aquí tenemos a Jesús que comienza a verlo todo. Comienza a verlo todo desde la misericordia de Dios. Juicio, misericordia. Eso es un paradigma completamente diferente. Y no es otra cosa, hermanos y hermanas, ojalá que nos quedemos con esto de lo que hablemos esta noche, que nos queda todavía un momentito todavía, pero quedémonos ya con esto. La religión nos propone juicio. Ser discípulos de Jesús nos propone misericordia. Lo que empieza ahora para este pueblo que no ha podido llevar a cabo su conversión no es el juicio de Dios. Es el gran don de su salvación. Dios viene a salvar. En esa situación desesperada que se encuentra el pueblo, lo que ahora va a conocer es la increíble compasión de Dios y no su ira destructora. ¿No es maravilloso darnos cuenta de ese corazón tierno, ese corazón de amor, de compasión, de misericordia que tuvo Jesús? Así que eso va a hacer que pronto Jesús comience a hablar con un lenguaje completamente nuevo. Jesús anuncia y dice que está llegando el reino de Dios. No hay que seguir esperando más. Lo que hay ahora es que acogerlo. Hay que acoger el reino de Dios. Lo que para Juan le parecía algo así como todavía alejado, ahora con Jesús ya está irrumpiendo. Pronto se va a desplegar su fuerza salvadora. Hay que proclamar a todos esta buena noticia. El pueblo se ha de convertir, pero la conversión no va a consistir en prepararse para un juicio, como pensaba Juan, sino en entrar en el reino de Dios y acoger su perdón salvador. Me encanta cuando estoy leyendo en el Evangelio de Marcos, permitirme que busque el texto un momentito. Cuando comienza, recién empezado el Evangelio de Marcos, me encanta como lo dice en el capítulo 1. Fijaros, lo que yo acabo de hablar en todos estos minutos en el Evangelio de Marcos lo dice en 2 versículos. Fijaros, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo. ¿Qué decía Jesús? Muy simple. Jesús decía: el tiempo se ha cumplido. Es decir, Juan está hablando de un tiempo futuro y Jesús dice: no es un tiempo futuro, ahora. El tiempo se ha cumplido ahora. Y esta parte me encanta. Dice: y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Dios no es un Dios lejano. Dios no es un Dios que está por allí, en los cielos, olvidado de lo que pasa, sin ninguna empatía por las personas. El reino de Dios se ha acercado. Y ahora dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Me gusta mucho decir, hermano, me encanta decirlo, que la palabra arrepentido en griego es metanoia.
metanoia. Evidentemente el Evangelio se escribió en griego, que era algo así como el inglés de la época. Pero Jesús no lo dijo en griego, Jesús lo dijo en arameo, en hebreo. Entonces él no dijo metanoia, él dijo teshuvá. Y la teshuvá es el arrepentimiento, la palabra que significa arrepentimiento en hebreo, pero me encanta lo que significa. Significa volverse a Dios. Y me encanta la imagen de pensar que uno va, que aquí está el camino de Dios, este es el camino recto, y tú vas por aquí, te has desviado. Y entonces Dios te dice, haz teshuvá, vuelve al camino y camina por el camino de Dios. Me recuerda al hijo pródigo cuando dice, y volviendo en sí, dándose cuenta que estaba comiendo, queriéndose comer las bellotas que se comían los cerdos, pasando hambre y que en la casa de su padre no pasaría hambre, dice entonces Lucas, dice, volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y dice, volviendo en sí, voy a irme a la casa de mi padre. Ese me voy a ir a la casa de mi padre, eso es teshuvá, volvernos a Dios. Entonces Jesús le está planteando a la gente, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, volveos a Dios. Hermanos, en este tiempo de Adviento, que en nuestro corazón podamos tener esa actitud de decir, Señor, si me he retirado un poco de ti, que yo pueda estar 100% al lado tuya, que yo pueda caminar 100% de tu mano, que yo pueda ir completamente en la dirección que tú marcas para mi vida. No permitas que yo me retire, no permitas que yo me aleje, no permitas que yo vaya por donde no tengo que ir, llévame siempre, tomado de tu mano. Y ahí está Jesús proclamando la buena noticia. El pueblo se ha de convertir, pero la conversión, repito, no consiste en prepararse para un juicio, como pensaba Juan, sino en entrar en el reino de Dios acogiendo el poder salvador de Jesús. Y aquí viene otro dato que me encanta y lo digo con la boca llena. Jesús le ofrece el perdón a todos. Todos. Me encanta esa palabra. Todos. En el corazón de Jesús caben todos. Hay algunas iglesias que hablan de que al final son unos pocos. Pero ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es tan grande que quiere ofrecer el perdón a todos los que lo quieran recibir. No solo a los bautizados por Juan en el Jordán, también a los no bautizados. No va a desaparecer en Jesús la idea del juicio, pero va a cambiar la perspectiva completamente. Porque Jesús plantea un Dios que llega para todos como Salvador, no como juez. Y lo dice claro, que yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar lo que se había perdido. Jesús no viene a condenar, Jesús viene a salvar. Entonces, Dios tampoco fuerza a nadie, Dios viene invitando, Dios nos invita. Y la invitación de Dios efectivamente puede ser acogida o puede ser rechazada. Cada uno de nosotros vamos a decidir nuestro destino. Unos van a escuchar la invitación, acogen el reino de Dios, van a entrar en su dinámica, se dejan transformar. Otros no escuchan la buena noticia, no todos van a escuchar. No solamente no escuchan, sino que rechazan el reino y que no entran en la dinámica de Dios y se cierran a la salvación. Jesús, hermano y hermana, abandona el desierto. Un escenario donde ha tenido la preparación, pero ahora se desplaza a la tierra habitada por Israel y va a proclamar y va a escenificar la salvación que se ofrece a todos con la llegada de Dios. Entonces, ahora sucede un fenómeno. Ya la gente no va a tener que ir al desierto, no va a tener que ir allí como en tiempos de Juan, al desierto. Será el mismo, esta es la diferencia, también lo hablamos, la diferencia con Juan el Bautista, que estaba allí en el desierto y la gente venía. A veces en nuestra iglesia caemos en ese error también de creernos que somos Juan el Bautista y que pensamos que la solución es que la gente nos venga
Pero Jesús no fue así. Jesús no se quedó en el desierto. Jesús sale del desierto y ahora, acompañado con sus discípulos y discípulas y sus colaboradores más cercanos, Él va a recorrer la tierra prometida. Va a llevar una vida itinerante por los poblados de Galilea y de su entorno, siendo ese el mejor símbolo de la llegada de Dios. Dios que viene ahora como Padre para establecer una vida más digna para todos sus hijos. Así que, hermanos, Jesús abandona, esto es muy importante y lo quiero subrayar, Jesús abandona el talante y la estrategia profética de Juan. A veces cometemos, hermanos, el error de no darnos cuenta de que una cosa es Juan el Bautista y que Juan el Bautista tuvo su momento, su lugar y su mensaje, pero muy diferente es Jesús. Algunos se han quedado en Juan el Bautista, por eso les gusta gritar. Gritan como el profeta Juan el Bautista. A Jesús no lo vemos nunca gritando, o por lo menos no recuerdo ahora si alguien se acuerda de algún texto bíblico que diga que Jesús gritó, me lo pone ahí y vamos a ver cuándo gritó Jesús. Pero que yo recuerdo ahora mismo, yo no le recuerdo muchos gritos a Jesús. Por eso me llama la atención cuando veo a algunos ministros orando por los enfermos y pegan gritos y pegan zapatazos. Y digo, pues Jesús no gritó. Jesús, cuando le dijo el leproso, Señor, si quieres puedes sanarme, Jesús le dijo, sí quiero. Y a partir de ese momento el leproso se quedó sano. Yo no me imagino a Jesús diciendo a grito pelado, ¡sí, quiero! Resulta de que el leproso estaba a medio metro de él, no había la distancia social, no tenía mascarilla, estaba delante. No tenía que gritarle, el leproso no estaba sordo, estaba leproso, pero no estaba sordo. Estaban en una conversación entre dos personas. Entonces Jesús no gritaba mucho, pero sí se nos dice que Juan el Bautista gritaba su mensaje. Pero repito, Jesús abandona esa manera de ser profética de Juan el Bautista y abandona esa estrategia de Juan. Fijaros qué cambio tan grande. Vamos a ser realistas. Mientras que Juan el Bautista llevaba una vida austera, con una ropa de cuero, comiendo langostas y comiendo miel silvestre, espero que las langostas las pusiera al fuego en una plancha, estarían crujientitas. Hay una hermana que nos está viendo de México, y no sé si sabéis que en México hay unos tacos, a ver si digo bien el nombre porque igual lo digo mal, creo que le llaman chapulines o algo así, o chapolines o chapulines o algo así, y son saltamontes pequeñitos que los ponen en la plancha, los tuestan y quedan crujientitos así. Me imagino que ahora le ponen su sal, su cebollita, su cilantro, su salsa picante, que no falte, en la tortilla de maíz, pero se están comiendo los chapulines, los saltamontes. Me imagino que Juan el Bautista pondría las langostas, no creo que se las comiera crudas, las pondría también así para que quedaran cocinadas. Eso es una cosa. Pero es que resulta, hermanos, que Jesús deja esa vida y ahora resulta de que Jesús, vamos a ser realistas, Jesús lleva un estilo de vida festivo. Podríamos decir, es que a Jesús le gustaba más una fiesta que yo que sé, porque resulta de que los evangelios dicen que ni él ni sus discípulos ayunaban. Nos hablan de comidas que están celebrando, comidas abiertas para todos, en las que se puede sentar cualquiera, en las que se está acogiendo y celebrando una vida nueva, que es la vida nueva que Dios quiere instaurar en su pueblo. Dicen los estudiosos que de esas comidas y banquetes de Jesús tiene mucho que ver lo que después fue el carácter de banquete de la Cena del Señor, de la Santa Cena, pero no se nos olvide que va a haber un banquete que se llama el banquete de las bodas del Cordero, que se celebrará cuando estemos ya en ese cielo nuevo, esa tierra nueva, y lo que se nos está prometiendo es un banquete. Un banquete, hermanos, hermanas, es una fiesta. Así que Jesús deja ese modo de vida austero de Juan el Bautista y se pone a hacer comidas celebradas, abiertas para todos. Acordaros que la conversión de Zaqueo
Resulta de que es una fiesta que monta en su casa, una comida que se llena de gente. Así que Jesús está convirtiendo, daros cuenta de esto, muy importante, está convirtiendo el banquete compartido por todos en el símbolo más expresivo de un pueblo que está acogiendo la plenitud de la vida que Dios quiere. Así que ya ni el mismo bautismo tiene sentido como rito de un nuevo ingreso en la tierra prometida. Jesús lo está sustituyendo por otros signos de perdón, de oración, de sanación, que están expresando y hacen la realidad de esa liberación que Dios quiere para su pueblo. Entonces, daros cuenta de lo que está pasando. Ahora ya para recibir el perdón no tienen que subir al templo de Jerusalén a ofrecer sacrificio de expiación. Pero hermanos y hermanas, tampoco es necesario que se sumerjan en las aguas del Jordán. Daros cuenta de que mientras Jesús está con sus discípulos proclamando la buena nueva, no se habla de bautizar. Será en el capítulo 28 de Mateo cuando están en aquel monte de Galilea y entonces Jesús le dice a sus discípulos, ya como el Jesús resucitado, y les dice aquella frase, aquella gran comisión, cuando Él les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y ahí dice también, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de eso no se habla de bautismo. Entonces se da la circunstancia de que ya no hace falta ir al templo para recibir el perdón a través de los sacrificios, tampoco hace falta ir al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, que ya había fallecido. Ahora Jesús está ofreciendo, hermanos y hermanas, esto nos cuesta trabajo digerirlo. Si tenemos una mente religiosa, si somos muy religiosos, nos cuesta trabajo a nuestra mente humana digerir que lo que Jesús está ofreciendo es algo gratis a los que acogen, aquellos que quieren acoger el reino de Dios. Así que la manera en que Jesús ahora, hermanos y hermanas, proclama su misericordia es de una manera más sensible, pero también más concreta, dedicando a hacer algo que Juan nunca hizo. ¿Y sabes qué hace Jesús? ¿Sabes cómo Jesús concretiza su misericordia? Hermanos y hermanas, Jesús se pone a sanar enfermos que nadie curaba, que nadie sanaba. Jesús, hermanos y hermanas, se pone a aliviar el dolor de las gentes abandonadas. Se pone a tocar, perdonadme que me emocione porque me emociona, me lo estoy imaginando y me emociono terriblemente. Cuando digo esto me emociono tremendamente porque me doy cuenta de la ternura, del amor de Jesús, de la misericordia, cuando nos dice que Él tocaba a los leprosos. Él no tenía necesidad de tocar a un leproso para sanarlo, pero los tocaba. ¿Sabes por qué? Jesús tocaba a los leprosos porque nadie los tocaba. Jesús tocaba, bendecía y abrazaba a los niños pequeños porque nadie lo hacía. Y es que, hermanos y hermanas, la idea en Jesús es que todos, sin dejar excepción a nadie, tenían que sentir la cercanía salvadora de Dios. Incluso los más olvidados, incluso los más despreciados, incluso los más odiados, los recaudadores, las prostitutas, los endemoniados, los samaritanos con los que no se hablaban. Hasta con eso Jesús se acerca y les lleva la buena nueva y la salvación. Hermano, Jesús también abandona ese lenguaje duro de Juan el Bautista en el desierto. El pueblo ahora por Jesús está escuchando buenas noticias. Jesús, todo su mensaje fue un mensaje
de buenas noticias. A veces como predicadores parecemos que en vez de predicar buenas noticias estamos predicando las malas noticias. Llama la atención que parece que nuestra predicación es cómo huir del infierno, cuando lo que Jesús nos está es dando su salvación. Y nos estamos equivocando de perspectiva. Jesús abandona ese lenguaje duro del desierto. De hecho, en Jesús, su palabra se hace algo así como poesía. Él invita ahora a la gente a mirar de la vida de una manera diferente. Comienza a contar parábolas que el Bautista ni siquiera hubiera imaginado. Y el pueblo se queda prendido de sus palabras. Todo empieza a hablarles de la cercanía de Dios. Les habla de esa semilla que siembran y el pan que cuecen. Les habla de los pájaros del cielo y de las mieses del campo, de las bodas en familia, de las comidas en torno a Jesús. Y es que, hermanos, con Jesús todo empieza a ser diferente. Ese temor al juicio deja paso al gozo de acoger a Dios, que es amigo de la vida. Ya nadie habla de la ira inminente, porque Jesús está invitando a tener una confianza total en un Dios que Él nos presenta como su Padre. No solo cambia entonces la experiencia religiosa del pueblo, también se transforma completamente la figura misma de Jesús. Nadie lo ve ahora como un discípulo o un colaborador del Bautista, sino como el profeta que proclama con pasión el reino de Dios. Jesús, hermanos y hermanas, termino con esto hoy, es aquel personaje misterioso al que Juan el Bautista llamaba el más fuerte. Y el más fuerte resulta de que cambia completamente la manera de ver a Dios llamándolo Padre. Y ya hablaremos en su día, ahora no, pero más adelante ya hablaremos de esa parábola maravillosa del Padre bueno, o vulgarmente llamada del Hijo pródigo. Yo prefiero llamarla el Padre bueno. Ese es el protagonista de la parábola. ¿Será Dios acaso como ese Padre bueno? Ya la mayoría de los que nos estáis escuchando habéis escuchado esa parábola. Y yo os digo, ¿será acaso Dios ese Padre bueno del que nos habla Jesús? Hermanos, acojamos el reino de Dios en nuestro corazón. Acojamos a Jesús en nuestro corazón. Sigámosle, sigamos sus pasos. Veamos qué dice, qué cuenta, qué hace, cómo se mueve, cómo siente, cómo se expresa. Y si de verdad somos discípulos de Él, aprendamos al detalle cómo ha hecho todas las cosas. El próximo tema, vamos a hablar ya de Jesús en el aspecto de Jesús como el profeta del reino de Dios. Vamos a hablar de Jesús como maestro, vamos a hablar de Jesús de diferentes perspectivas. Mañana hablaremos, Dios mediante, como profeta del reino de Dios. Un profeta, voy a dar una pista, que después de ser bautizado por Juan, no se va ni a Jerusalén ni a Judea. Recorre Galilea. Ya os dije que Jesús no pasó mucho tiempo ni en Judea ni en Jerusalén. Y esto nos tiene que enseñar. Así que, hermanos, hermanas, qué maravilloso es poder decir en el Evangelio de Juan que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Hagamos techubá y creamos en la buena noticia. Amén. Mañana os prometo que todavía hay mucho más que poder compartir.
Bueno, pues decimos como cada noche, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora sí nos conectamos con millones de cristianos en el mundo que han hecho lo mismo que vamos a hacer nosotros ahora, que no es otra cosa que hacer la oración de nuestro Divino Maestro, que tiene palabras de vida eterna. Oramos, hermanos, todos juntos. Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, ábrete, rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos conectados a Jesús, nuestro Maestro, nuestro amigo, nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Dios, el nombre que es sobre todo nombre. Abracémonos de Él y sigámosle, enamorémonos de Él cada día más y tratemos de parecernos cada día más a Él. Que el Señor nos bendiga. Mañana tenemos más. Hasta mañana.